propósito de la reunión del Consejo Nacional Electoral recién celebrado, hacer algunas consideraciones. La primera de ellas, me hubiera gustado enormemente, en razón de la deuda que mantiene el Consejo Nacional Electoral con los venezolanos, que esta misma celeridad con la que en el día de hoy, luego de recibidas las bases comiciales, hace escaso unas horas, bueno, se procediera a la reunión del Consejo Nacional Electoral, del directorio, para las consideraciones de las bases comiciales para el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Me hubiera gustado que esa misma celeridad se hubiera dado en el caso de las elecciones regionales, que debimos celebrarlas desde el año pasado, antes del 16 de diciembre, y que, bueno, finalmente en el día de hoy se acordó que este próximo jueves va a ser convocadas las elecciones regionales para el domingo 10 de diciembre. Bueno, esa es una deuda que mantenía el Consejo Nacional Electoral con los venezolanos, y es importante en este caso el establecimiento de todas estas fechas para poner a disposición de los venezolanos la posibilidad del ejercicio del voto. La segunda consideración que quiero hacer, no fue votado por unanimidad los aspectos correspondientes a la convocatoria o de la revisión, de la primera revisión de las bases comiciales, porque informo que el próximo jueves vamos a dar una segunda discusión precisamente de todo el tema de las bases comiciales, porque yo estoy planteando aspectos como los siguientes, y que además están enmarcados dentro del principio de la progresividad, tomando en consideración como antecedente el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. El primero de ellos es que estas bases comiciales deben reflejar lo que corresponde a el referéndum de convocatoria. Es el pueblo venezolano el que le corresponde la iniciativa de convocar este proceso de Asamblea Nacional Constituyente, y es importante que estos aspectos procedimentales queden reflejados en las bases comiciales y sea así, en definitiva. El pueblo venezolano quien convoque, el presidente de la República tiene la iniciativa, más no la convocatoria. Esto es uno de los aspectos que yo señalé dentro del Consejo Nacional Electoral, y que es importante en este caso que en esta segunda reunión que vamos a tener el día jueves puedan ser considerados todos estos aspectos y ajustados en el base a las consideraciones que deben contener estas bases comiciales. El segundo de ellos también corresponde a el referéndum de consideración o de aprobación del texto del trabajo de los constituyentistas. Bueno, corresponde nuestra democracia, y así lo señala nuestra Constitución, es muy clara, participativa y protagónica. Es un contrasentido pensar que un proceso de la Asamblea Nacional Constituyente se va a adelantar sin la participación y sin el protagonismo del pueblo, sin la participación para la convocatoria, y luego de efectuado el proceso por los constituyentistas, sin la aprobación mayoritaria, en este caso la consideración mayoritaria del pueblo venezolano acerca del trabajo de los constituyentistas. Es muy importante en estos tres pasos. Yo diría, estamos hablando de por lo menos tres procesos que a mi juicio deben celebrarse en el marco del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. El primero de ellos, el de la convocatoria; el segundo, el de la elección de los constituyentistas; y el tercero, el del sometimiento a consideración de todos los venezolanos del texto que origine el trabajo de los constituyentes. Así como aspectos que estaban claramente reflejados en las bases comiciales del 99, tiempo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Es importante darle certidumbre, que los venezolanos conozcan cuál sería, en este caso, el tiempo de funcionamiento. No estamos hablando de cualquier mecanismo de participación, estamos hablando de una instancia fundamental de cambio de la Constitución, y que es un contrasentido pensar que para la enmienda, para la reforma, vale la participación del pueblo venezolano, es indispensable la participación del pueblo venezolano, y que para una nueva Constitución no corresponde una participación activa y protagónica de todos los venezolanos. En este sentido, es importante entonces este próximo directorio del día jueves, donde sí consideramos y estuvimos de acuerdo en evaluar las convocatorias de ambos procesos electorales con los cronogramas ya presentados por la Junta Nacional Electoral, para darle certidumbre en este caso a los venezolanos de estos aspectos. Pero yo insisto, el tema de la constitucionalidad es fundamental y es importante. No podemos, esto es un proceso que los promotores están señalando que ven marcado para orientar, para promover la paz.
Y no se puede hablar de paz si en definitiva esos procesos atropellan o incumplen con los principios constitucionales, si incumplen con la posibilidad de que el pueblo venezolano se exprese acerca de cada una de estas iniciativas. Eso es fundamental, el ejercicio pleno de los derechos políticos. Estamos hablando de la progresividad, no es cualquier cosa, de derechos humanos. No corresponde a que ahora, en el marco del desarrollo de esta iniciativa, pensemos en un proceso constituyente restrictivo, corporativo. Bueno, hay aspectos de estas bases comiciales que, como les digo, dimos un primer debate, prácticamente 15 minutos después de haber recibido las bases comiciales. Fuimos ya convocados al Consejo Nacional Electoral, pero bueno, hay aspectos técnicos que son importantes evaluarlos con mucha atención, lo que tiene que ver con la representación de los sectores. Yo insisto, se habla en el numeral 5 de las bases comiciales de un subregistro electoral. Y cuando se habla de subregistro, no estamos hablando de universalidad. Esos son aspectos que deben quedar claramente aclarados y desarrollados por el Consejo Nacional Electoral. Y con esto concluyo. El Poder Electoral tiene una oportunidad importante como promotor de paz. Y no corresponde a otra cosa sino al estricto y apego al cumplimiento del texto constitucional, a cada uno de los supuestos claramente señalados en el texto constitucional, para que los venezolanos puedan pronunciarse, en este caso, acerca de la procedencia para la convocatoria del proceso constituyente. Como les señalé entonces, el día jueves estaremos evaluando tanto lo que corresponde al cronograma de este proceso de asamblea constituyente, los aspectos adicionales de las bases comiciales que son fundamentales y que a mi juicio es importante porque sería el marco de la constitucionalidad de este proceso y la realización de las elecciones regionales. ¿Existe disposición de parte del CNI de convocar estos procesos consultivos que aquí quieren ustedes decir que están dentro de la Constitución? Bueno, que son necesarios para el... No solo son necesarios, son fundamentales. Cuando hablamos de la progresividad, y en un Estado democrático, participativo y protagónico, bueno, es un contrasentido pensar en avanzar este proceso sin que precisamente el pueblo venezolano sea quien active esa convocatoria. No es el presidente de la República quien tiene esa facultad. Pero existe disposición, ¿no? Bueno, es parte de lo que estamos discutiendo, En el día de hoy se señalaba por parte de la rectora que era suficiente estas bases comiciales para avanzar con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no comparto esa opinión, yo soy de los que cree, y por eso hice las propuestas de incorporar estos mecanismos, tanto de la convocatoria como el aprobatorio, como el tiempo de funcionamiento de la Asamblea, porque considero que esos son aspectos indispensables y que además ya de alguna manera fueron plasmados de lo que corresponde dentro de un proceso constituyente como fue la experiencia del 99. Dentro de esa voluntad que usted manifestó de Ganas de la Paz, ¿usted considera que el anuncio de estas fechas puedan contribuir para que haya un clima de paz en el país que permita el desenvolvimiento de unas elecciones normales en los próximos meses? Claro, pero es que no es solamente la fecha. La fecha es un primer paso importante, sobre todo en el caso de las elecciones regionales que debieron celebrarse el año pasado y que al día de hoy no teníamos certidumbre de su realización. Pero es que también hablamos de las condiciones. Y no podemos hablar de la realización de procesos que contribuyan a la paz si no están con las condiciones ajustadas dentro del marco de la constitucionalidad y de la legalidad. Solo así, y que además es el marco de los consensos necesarios, contribuiría a la paz. Respecto a una pregunta, en cuanto a las elecciones, para la gente que podría decir por qué esperar las elecciones regionales para diciembre, y también en cuanto a esas condiciones, ¿qué condiciones? Es que esa es una consideración importantísima la que tú estás haciendo. Dentro de lo que corresponde a priorizar estos aspectos, bueno, uno consideraría, ¿por qué no hacer primero las elecciones regionales que están en deuda del año pasado? ¿Por qué priorizar el cronograma de las elecciones a la Asamblea Constituyente? Bueno, son parte de las discusiones que están pendientes y que daremos este próximo jueves dentro del Consejo Nacional Electoral. Buenas noches.